Y hoy quiero compartir este tema y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Reyes capítulo 4, versos 1 al 7. Y esta predicación se llama La unción del Espíritu para la libertad financiera. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Eliseo era un profeta de Dios. Y Eliseo fue el profeta más ungido del Antiguo Testamento. Elías empezó el mover de Dios, pero Eliseo fue el sucesor de Elías. Y estamos hablando de profetas, hombres como Elías y Eliseo que levantaban su mano al cielo y descendía fuego del cielo de manera sobrenatural. Hombres que golpeaban las aguas del río y el río se abría en dos para que ellos pasaran en seco. Estamos hablando de hombres de Dios tan ungidos, con un poder tan extraordinario de Dios en sus vidas. No había quien los detuviera. Un rey venía a matar al profeta Elías y mandaba de a 50 soldados para llevarlo a su presencia, y el profeta decía: si yo soy profeta de Dios, pues caiga fuego del cielo y consuma a estos sinvergüenzas que me buscan. Y varias veces Dios lo defendió de manera sobrenatural. Estamos hablando de hombres extraordinarios, con un poder extraordinario, sobrenatural de Dios, un respaldo sobre sus vidas. Así que Elías y Eliseo no eran cualquier persona. Cuando terminó este mover de Dios, Elías había sido llevado al cielo por el Señor. El profeta Eliseo lo sucedió. Y Eliseo tiene una particularidad. Eliseo hace muchos, pero muchos más milagros que Elías, que el profeta Elías, de quien él recibió el ministerio. Porque Elías representa el mover de Dios sobrenatural para bendecir a las personas, pero el nombre Elías significa Jehová es Dios. Es decir, lo que hacía Elías era demostrar al pueblo que Dios es Dios y no los ídolos que ellos adoraban. En la época que estamos hablando, de los reyes de Israel, habían muchos ídolos que adoraban. Baal era el ídolo más conocido. Era un dios que adoraban y le hacían sacrificios humanos. Y adoraba a la gente e iban en pos de Baal para adorarlo. Cuando el rey Acab empieza a ser rey sobre Israel, este rey se casó con una mujer llamada Jezabel. Y esta mujer venía de otro pueblo, de otra nación, y ellos adoraban a Baal. Así que esta mujer empezó a influir en Acab para que él no adorara a Jehová Dios, sino que adorara a Baal. Ahora tal vez a usted le suena conocido el nombre Baal. En estas semanas pasadas, hace creo que 1 o 2 meses, hubo 2 intentos de construir 2 templos de Baal. Creo que uno fue en Nueva York y otro en otra ciudad. Iban a reconstruir los templos para establecerlos y hubo una gran oposición. Estos templos eran templos de adoración reales, donde se hacían sacrificios humanos, donde las fiestas, las celebraciones eran orgías y las personas se prostituían adorando esas deidades. Y uno dice, bueno, eso es de hace miles de años, de esos pueblos. No, eso está vivo el día de hoy. Y hubo un intento, pero eso lo van a reconstruir, se acordarán de mí. Eso va a volver, la idolatría en su más perversa expresión volverá, y el ser humano volverá a postrarse delante de ídolos y hacer sacrificios de ese tipo, volverán a ocurrir, porque eso está profetizado. Pero en ese tiempo de Elías, Dios lo levanta para demostrar que ese Baal no era Dios, eso era un ídolo. Solo que Satanás usaba eso para que las personas vinieran y adoraran y se postraran delante de ese ídolo. Así que Elías se levantó y hizo milagros extraordinarios, y ustedes se acordarán de la historia en Primera de Reyes, donde él dice que levanta un altar y dice, bueno, los profetas de Baal dicen que Baal es Dios, yo digo que Dios es Dios, que Jehová es Dios, así que vamos a hacer una competencia, les dijo Elías. Y la competencia era, vamos a presentar un sacrificio, y cogieron un animal, ¿verdad? Lo despedazaron. Y la costumbre era que los profetas echaban el fuego y quemaban, y eso era como una ofrenda para los dioses. Entonces
Elías dijo, hagámoslo, pero hagamos algo diferente. Si Jehová es Dios, pues Dios desde el cielo que le mande candela y que queme el sacrificio, en vez de nosotros ponerle candela. Y si Baal es Dios, entonces hagan un altar ustedes y que venga fuego del cielo y lo consuma. Así que Elías retó a los profetas de Baal, que eran alrededor de 400. Jezabel había matado casi todos los profetas y los sacerdotes del Señor. Los había exterminado de la tierra con hechicería y asesinándolos. Así que quedaba Elías y unos cuantos que amaban al Señor. Y entonces hicieron 2 altares. Y los profetas de Baal empezaron a danzar, empezaron a cantar. Ellos se cortaban en sus rituales religiosos, se cortaban con cuchillos, ofrecían sangre y hacían un poco de cosas. Pero por horas nunca hubo fuego ni pasó nada. Entonces Elías, que estaba ahí sentado a la sombra de un árbol esperándolos, diciéndoles, y se burlaba de ellos y les decía, pues seguro que su Dios está de viaje y por eso está demorado para venir a echarle fuego a su ofrenda. O tal vez está dormido, despiértenlo, griten más duro a ver si les oye. Y se burlaba Elías. Cuando finalmente los profetas de Baal se aburrieron y ya no cantaron más y ya no hicieron sus sacrificios, Elías se paró y dijo, traigan agua. Y cogieron el sacrificio que él tenía y le echaron 12 cubetadas de agua. Tanto que el agua llenó, ¿verdad? Todo el lugar del sacrificio quedó totalmente encharcado. Y entonces él dijo, Señor, si tú eres Dios, manda fuego del cielo. Y la palabra dice que vino fuego del cielo y consumió el holocausto y la gente quedó aterrorizada porque Dios es un Dios que responde. Pero los ídolos no responden, engañan. Entonces la gente empezó a creer en Dios y dijo, ¿cómo así? Hemos estado adorando ídolos que no tienen poder para respondernos. Y es lo mismo de la idolatría el día de hoy. Pero hay un Dios en los cielos que responde nuestras oraciones. Hay un Dios que sana a nuestros enfermos. Hay un Dios poderoso que causa cambios en el corazón del hombre. Y este es nuestro Dios. El Dios que te saca de la tristeza y te pone a reír porque responde a tus oraciones en un solo día, en un solo momento. Y ese es el Dios que lo hace. Ese es nuestro Dios. Jesús es su nombre. Así que después de que Elías cumplió su ministerio, la gente estaba creyendo en Dios. Pero todavía no había libertad. La gente empezó a creer en un Dios poderoso. Empezó a creer en el Señor. Pero todavía no habían respuestas para sus necesidades. Y entonces en la historia que estamos leyendo, vino una mujer que era esposa de un profeta. Y le clamó a Eliseo diciéndole, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Es decir, respetaba sus mandamientos. Y ha venido el acreedor. ¿Quién vino? Ya que las deudas y los problemas financieros también atacan a los profetas, a los pastores, a los creyentes. Y vienen y dice que perdieron ellos. Perdieron. Ahora, a mí no me gusta esto. Yo quisiera decir que todos los siervos de Dios tienen bendición y están sostenidos y tienen provisión. ¿Cuántos quieren eso? Y todos los que aman al Señor van a prosperar. Pero necesitamos algo más que a Elías. Necesitamos a Eliseo. Ahora, no es que vamos a orar a Eliseo ahora. Estamos orando siempre en el nombre de Jesús. Pero ya les voy a explicar por qué digo esto. Dice, y ha venido el acreedor. ¿Cuál es el acreedor en el campo espiritual? ¿Quién es el acreedor? Satanás. Satanás es un acreedor. Él siempre viene a cobrar tus faltas y tus pecados. Si tú te equivocas, Dios perdona, pero el diablo no perdona. La gente a veces piensa que Dios lo está castigando. Dios no está castigando a nadie, porque Él ama a las personas y las perdona si se arrepienten. Es Satanás el que te las está cobrando y te va a cobrar cada uno de tus errores. Escúchame. Por eso el pecado es un muy mal negocio. Porque el pecado trae consecuencias que le abre la puerta a Satanás para hacerte daño. Así que el acreedor vino. Y vino para cobrar sus deudas. Ellos habían cometido no sé qué errores financieros, pero se habían endeudado. Y al morir
el que producía en el hogar, vino una catástrofe. Y la pobre señora no tenía cómo responder por sus hijos, no tenía cómo responder para pagar sus deudas. Y aunque era la esposa de un profeta y este era un hombre de Dios que amaba a Dios, este hombre no fue sabio manejando sus finanzas. Dígale al que está a su lado, ¿se puede amar a Dios? Dígale, usted puede amar a Dios, pero tienes que ser sabio manejando tus finanzas. No puedes andar endeudado. Dígale otra vez que eso no se escuchó. Tu presupuesto tiene que estar equilibrado, aunque sea en ceros, pero punto de equilibrio, pero no puede estar en deuda. Este era un hombre de Dios y estaba enredado. Yo aborrezco las deudas. Y le enseño a la iglesia, les enseño a ustedes, manejamos lo de la iglesia con lo que tenemos, con las bendiciones que tenemos. Nunca nos hemos endeudado y nunca nos endeudaremos. Porque Dios no es un Dios que quiera que su pueblo esté en peligro. Y tenemos que tener cuidado con este asunto, porque el sistema financiero es un sistema que te está siempre animando ¿a qué? A endeudarte. Claro, tú te van a llamar tarjetas de crédito, le acabamos de dar un crédito preaprobado, señor, venga para acá, otra tarjeta de crédito, etcétera. Y tú vas a tener esta tentación. Ahora, ellos, a mí me encanta porque no los regañó, vinieron al profeta y le dijeron: el acreedor ha venido para tomar a mis 2 hijos por siervos. La palabra siervo significa esclavo. Era una época donde la esclavitud, las personas cuando no podían pagar sus deudas, daban a sus hijos como esclavos para poder pagar la deuda. ¿Se imagina lo que estaba viviendo esta señora? El estrés tan horrible por las finanzas que no tenía, por las malas decisiones del pasado seguro, por la pérdida de su esposo, además del luto que tenía en su corazón, además tenía una tremenda carga en su corazón por la parte financiera. Y esto es una de las causantes de estrés y ansiedad más grandes que existe en el ser humano, el dinero. Cuando las personas desobedecen lo que Dios dice, están expuestas a esto. Ahora el Señor, a través del profeta Eliseo, le dice: ¿qué te haré yo? Ahora, si usted me pregunta, Eliseo no tenía plata. Eliseo era el profeta de Dios, un hombre con una unción extraordinaria, pero Eliseo no tenía dónde caerse muerto. Escuche, ¿a quién le pidió ayuda? A Eliseo. Pero Eliseo, ¿qué no tenía? A veces la gente no entiende las cosas espirituales y entonces menosprecia. Si usted tiene un problema financiero, ¿a quién le va a pedir ayuda? Bueno, al que tenga plata, es de lógico. Eliseo era un profeta de Dios, él no tenía dinero. No tenía dinero. Usted puede leer la historia de Eliseo. Eliseo no era un hombre pudiente, no tenía dinero. Así que esta mujer no se acercó a Eliseo por su dinero. No lo buscó porque él supiese de finanzas, no lo buscó porque tuviese algo que prestarle. ¿Por qué lo buscó? Porque Eliseo tenía ¿qué? Tenía el poder, la unción sobrenatural de Dios sobre su vida. Escuche, esto es importante porque las personas miran con los ojos naturales, pero no miran con el corazón. ¿Por qué me acerco a una persona que no tiene dinero para que esa persona resuelva el problema? Porque el dinero no es lo más importante, es la conexión de Eliseo con Dios la que soluciona el problema, no es lo que tenga. Muchas personas ven personas que tienen dinero, se acercan a ellas para tratar de que ellos le resuelvan el problema. Yo estoy seguro que los que me buscan a mí cuando me preguntan sobre cosas financieras no me están buscando porque tenga plata. Estoy absolutamente seguro de eso.
pero había una conexión con Dios de este hombre. Este era un hombre de Dios, amaba a Dios, escuchaba la voz de Dios. Y cuando esta mujer se acercó a él, sabía que el poder sobrenatural del Espíritu Santo estaba sobre Eliseo. Y entonces fue a él y le dijo, ayúdame. No le estaba pidiendo dinero porque ella sabía que el profeta no tenía nada, pero sabía que lo tenía todo. Porque cuando tienes la conexión con Dios, el poder del Espíritu sobre tu vida, no tienes nada que temer y podrás ayudar gente en la cual tú tal vez no tengas un solo peso. Pero si tú oras por ella y la bendices, serán benditos. Y habrá respuestas. He visto esto no solo con el dinero, sino también con la enfermedad. Las más grandes señales, he visto personas curadas de SIDA, he visto personas curadas de enfermedades terminales y vinieron a mí en un tiempo cuando yo estaba enfermo. Y vinieron a pedir oración. Y yo los miraba y les decía, pero sabe que yo estoy enfermo. Y cuando oré por esas personas, la mano de Dios vino sobre ellos y los curó. Y yo pasé mi enfermedad y ellos salieron contentos con su sanidad. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, porque hay un tesoro que está en nuestras vidas. Aunque somos vasijas de barro, dice la Escritura, tenemos un tesoro aquí adentro. Se llama el Espíritu Santo. Él habita, Jesús habita en nuestros corazones. Y aunque tú estés en debilidad, porque estés pasando por una crisis, tal vez financiera o tal vez una enfermedad, eso no hace que el tesoro que está dentro de ti pierda poder. No hace eso. Al contrario, cuando tú sabes que no eres tú, sino Dios a través de ti, más poder fluye para bendecir a las personas. ¿Cuántos están aquí en algún tipo de crisis? Dándeme su mano. Esa área donde estás en crisis es el área que Dios se va a glorificar y va a ayudar a gente, aunque tú mismo estés en debilidad. Porque Dios no te usa a ti porque seas fuerte, sino porque le crees. Que es diferente. Le crees. Y el tesoro que está en tu corazón, que es la presencia de Dios, Jesús en tu corazón, por su Espíritu Santo, fluye en las personas. Y el apóstol Pablo dijo en Corintios capítulo 12, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Dígale que está a su lado, Dios te va a usar. Y Dios te va a responder. Cuando busques ayuda, busca un hombre de Dios. No busques al que está más sano. Ustedes saben que las enfermedades se pasan, ¿verdad? Imagino que tengo una gripa y yo a veces le digo a la gente, ni me salude, hermano. Esa peste es fácil de pasar. Y saben que la mayor cantidad de porcentaje de transferencia de enfermedades como los virus es por el saludo de mano. Entonces ya todo el mundo, uy, no voy a volver a saludar. Lo saluda y se lava la mano. Pero la salud no se pasa a otro. Si yo estoy sano y yo lo saludo a usted no se sana. La enfermedad sí. Porque la condición del hombre no es transferir lo bueno. Transferimos enfermedades, transferimos, por ejemplo, malas actitudes. Hay un montón de transferencias que se hacen en las personas. Pero cuando el Espíritu de Dios, cuando Jesús está contigo y está en tu corazón, todo lo bueno de Dios sale a través de ti para tocar la vida de las otras personas. Porque Jesús vino a cambiar nuestra condición. Que aunque somos vasijas de barro y nos vamos deteriorando con los años, lo que está dentro de nuestro corazón es sobrenatural, no se envejece, no se desgasta, no pierde poder. Y entonces ella vino y le dijo,
a Eliseo, por favor, ayúdame. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. ¿Qué fue lo que le dijo? Usted sabe cómo se pone uno cuando está en problemas económicos, ¿verdad? Uno tiene una mentalidad y cuando uno está en problemado, uno tiene enfocada su mente ¿en qué? En el problema. Ahora, ¿en verdad no tenía nada en casa? Ella seguro estaba pensando, bueno, se me acabó el dinero, no tengo mercado. Pues no tenía mercado. Eso era una realidad. Tal vez usted está pensando, no tengo. Y aquí viene la primera cosa. Cuando el poder de Dios se va a manifestar en alguien, lo primero que hace es abrirte los ojos a lo que tienes. Hay mucha riqueza en este lugar. Muchas cosas que tú tienes, que no son dinero. Tal vez tú estás diciendo, mire mis bolsillos, pero hay mucho que tienes. Toque aquí. Dios te dio un cerebro privilegiado. Escúchame. ¿Qué tienes en casa? Porque lo primero que Dios dice es te voy a sacar, pero no te voy a sacar. Por mi poder te saco. Ahora, vamos a leer la historia para entrar a explicar esto. ¿Qué tienes en casa? Y ella dijo, no tengo nada, solo tengo una vasija de aceite, lo que le quedaba del mercado. Una vasijita de barro, ¿con qué? Con aceite en su interior. 2 Corintios capítulo 3 y 4 dice que nosotros somos vasijas de barro que contenemos la gloria, el tesoro de Jesús en nuestras vidas. Así que esa vasija de barro tiene una simbología muy importante. Usted podrá ser una vasija de barro y tal vez una vasija de barro viejita. Pero esa vasija contiene algo que es más grande que el dinero, que es más grande que la juventud, que es más grande que la apariencia, que es más grande que cualquier otra cosa. ¿Qué contenía esa vasija? Aceite. Y él le dijo, el profeta le dice, ve y pide para ti ¿qué? Otras vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. O sea, toma lo que tienes y empieza a ponerlo en cada una de esas vasijas. Y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. ¿Y qué empezó a ocurrir? El poquito de aceite que tenía empezó a multiplicarse. Un milagro. ¿A partir de qué? A partir de algo que no tenía. ¿Recuerda que ella dijo que no tenía nada? Pero sí tenía. Lo que pasa es que lo tenía guardado. Ni siquiera era consciente de lo que tenía. Y yo veo que esto es un mal de nuestra sociedad, de nosotros. Tenemos tanto, pero no lo vemos, porque estamos enfocados en lo que no tenemos. Y esto tienes que cambiarlo en el corazón, porque el Espíritu Santo vino a hacer milagros con lo que tienes, no con lo que no tienes. Jesús vino a traer transformación. Elías significaba ¿qué? Jehová es Dios. Eliseo, el nombre Eliseo significa Jehová salva. Salvador. Por eso Eliseo representa a Jesús, porque el nombre de Jesús significa Salvador. En el hebreo, el nombre Eliseo tiene la palabra Jehová, que es Él, o Dios,
E-L, pero eso es para el hebreo. El Yoshua. Yeshua es Josué, transliterado al español. El nombre Josué, que es uno de los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, pasado al español es Jesús. ¿Me está entendiendo? Yo no sé, me está captando el hilo espiritual de esto. Cuando esa mujer vino a Eliseo, él literalmente vino ¿a quién? A Jesús. Eliseo representaba la obra de Jesús que ocurriría cientos de años después. Ella vino con sus deudas, vino con sus cargas, vino con sus problemas y le dijo a Jesús, Jesús, aquí tienes mi carga. Yo no puedo hacer nada. El acreedor que Satanás ha venido para pedir y quitarme todo, mi vida, mis bienes, me quitó mi marido, ahora me quiere quitar mis hijos, quiere reducirlos a esclavitud. Pero yo he venido a ti porque tú tienes el poder para hacer algo. No tienes dinero, pero tienes poder, porque tienes una conexión con Dios. Y esa conexión hace la diferencia. Cuando la gente vino a Jesús, Jesús no tenía un peso en el bolsillo. Él dijo, las zorras tienen cuevas, guaridas. Las personas tienen dónde meterse en una casa, pero yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, no tenía ni un solo bien material. No tenía casa propia, no tenía burro propio, no tuvo ni siquiera tumba propia. Le prestaron la tumba en su muerte. Se la prestó José de Arimatea. Y era una tumba de gente rica. Por eso dice que en su muerte fue contado con los ricos. Porque José de Arimatea era un hombre pudiente y él tenía su propio lugar para enterrar a sus muertos. Así que Jesús no tenía nada, pero ¿qué tenía? Una conexión sobrenatural con Dios. Esa conexión trae el poder del Espíritu Santo para tu vida y para la salvación de todos los que estén cerca de ti. Ahora tú puedes decir, pero yo soy una vasija de barro. Y tienes toda la razón. Tú y yo somos vasijas de barro, frágiles. ¿Han visto las vasijas de barro con que se cocina? Son vasijas. No tienen nada de raro. Déjelas caer y se fracturan. Se desgastan. Pero estas vasijas contienen algo. ¿Qué contienen? La presencia del Espíritu Santo en sus vidas, que es capaz de tocar la vida, de sanar la vida, de proveer para otros, de traer bendición. Y esto es lo que ella vino buscando del profeta. Y esto es lo que la gente viene buscando de ti. Y ella vino buscando al profeta para la sanidad de sus finanzas. Y el profeta le dijo, créeme, toma el aceite que tienes y será multiplicado. Pide las vasijas. Y aquí vienen los principios. En primer lugar, el Espíritu Santo vendrá sobre ti para decirte qué tienes en casa. ¿Qué tienes en casa? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son sus dones? Ella pensaba que no tenía nada porque ella estaba pensando en términos de dinero. Yo he visto personas que tienen vehículos, que tienen cosas y dicen, estoy en la quiebra. ¿Y por qué no coges el carro que tienes y lo vendes? Y haces un negocio con eso o traes otra cosa. Pero están llorando. ¿Por qué? Porque han caído en una mentalidad que se llama mentalidad de víctima. Cuando tú te crees víctima, tú literalmente, no importa que tengas, no tienes nada. Porque esta es una mentalidad de esclavitud. Es un pensamiento donde dice yo no tengo. Y cuando la gente cree que no tiene, no importa cuánto tenga, no tiene. Porque no puede ver para usar lo que tiene. Y Dios es bueno.
Dios siempre usará algo que tienes. ¿Qué tenía ella? Bueno, tenía un poquito de aceite, tenía unas cuantas vasijas. Pero además de eso tenía ¿qué? Amigos. De hecho, a ellos les pidió más vasijas. Tenía personas que podían ayudarla, orar por ella, conectarse con ella. A veces las personas, si yo lo veo, se sienten solas y se sienten abandonadas. ¿Sabes por qué estás solo y por qué estás abandonado? Porque caíste en la mentalidad de víctima. Caíste en una manera de verte a ti mismo, es que estoy solo. Mentira. Lo que pasa es que si no abres el corazón, siempre vas a estar solo, no importa que haya 100 alrededor tuyo. Todos nosotros tenemos gente que nos ama. Aunque sea uno, aunque sea el perro. Y te vas de la cola. No estás solo. Pero cuando estás en la mentalidad de víctima es, todos me abandonaron, nadie me quiere. Es que a mí nadie me llama. ¿Por qué no llamas a alguien y verás qué te dice esa persona? ¿Por qué no abres un poquito tu corazón y verás que tu cónyuge no está tan lejano? Que tus hijos, si les compartieras, no están tan lejos de ti. Hay recursos, hay personas, hay cosas que Dios puede usar. Dios siempre bendice y multiplica. Pero Él siempre va a preguntar, ¿qué tienes? ¿Se acuerda que a Jesús vinieron y le dijeron, Señor, despide la multitud? Habían por lo menos 5,000 personas siguiendo a Jesús. Le dice, despídelos para que vayan a comprar comida. Aquí no hay nada, estaban en el campo. Y Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Entonces, uno de los discípulos dijo, ay, Señor, ¿qué estás? Un año de trabajo, de dinero, de jornal, no bastaría para darles un pedacito de pan a toda esta multitud. Y el Señor les pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y entonces uno sale, yo no sé qué hizo, pero seguro que asaltó al pobre chino que estaba ahí con los panecitos y le quitó, aquí tenemos 4 panes y 2 peces. Y entonces dijo, es suficiente. Porque Dios no multiplica por cero. Dios siempre, como usted también lo hace, multiplica por algo. Tal vez usted no tenga sino unos cuantos pesos. Tal vez tengas alguna cosa, un recurso. Tal vez tienes ideas de un negocio. Y si tú te pones manos a la obra y los pones en la mano de Dios, ¿qué hizo el Señor? Tomó los panes y los peces. Y lo primero que hizo, ¿cómo hizo ese milagro? Esto es sobrenatural. Yo no le estoy hablando de algo natural, le estoy hablando de lo sobrenatural de Dios. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo fue ¿qué? Dígale al que está a su lado, ¿quieres salir de ese estado en que estás? Empieza a dar gracias. Empieza a dar gracias. Es lo primero que tienes que hacer. Tú tienes algo. Tienes una persona que te quiere. Personas en adicciones siempre creen que están solas. No, es que estoy solo. Y es porque no abren su corazón y no buscan ayuda. Y siempre hay alguien a pedir ayuda. Y hay alguien dispuesto a ayudar. Y cada vez que yo estoy como deprimido, que estoy así como cabizbajo, me doy cuenta que no estoy solo. Y tal vez compartirlo con alguien, mi necesidad no lo resuelva, pero mi corazón se abre y si alguien me dice, oye, haz esto, me abre una perspectiva. Pero cuando tú te encierras, no buscas ayuda, te vas a quedar con esa mentalidad de víctima diciendo, es que yo no tengo a nadie a quien pedirle ayuda, yo estoy solo. Y es una gran mentira. Mira al que está a su lado, tú tienes recursos que Dios va a bendecir. Empieza a dar gracias por ellos. Empieza a conectarte con ellos. Y lo segundo que Jesús hizo después de dar gracias por los panes, ¿qué fue? Empezó a bendecirlos.
¿Qué hizo? Los bendijo. Ay, pues que yo solo tengo allá eso. Ay, eso no sirve para nada. ¿Qué estás haciendo? Maldecirlos. Yo he visto esto hasta de la gente. La gente está en problemas y dice, no es que mi hijo, es que esos tontos no hacen nada, son unos inútiles, unos vagos. Claro, los está maldiciendo. Entonces sus hijos no se levantan ni a ayudarle, porque ya los maldijo. Bendiga a sus hijos. Bendiga lo que tiene. Ay, que el marido, ay, es que ese gordo se la pasa ahí echado viendo televisión. Deje de maldecir el viejo. Bendígalo. Esta mujer se encerró, creyó a Dios y empezó en tercer lugar ¿a qué? A actuar en fe. Actuar en fe. A mí me han visto actuar muchas veces aquí en fe. Cuando pasan los enfermos y empezamos a orar por ellos, yo estoy actuando en fe, yo no tengo ni idea de qué es lo que le está pasando a veces a la persona. Pero yo empiezo a bendecirlo y a declarar la sanidad. ¿Y sabes qué? Se sanan. Porque cuando tú te mueves y dejas la inactividad, porque es que la inacción es un problema enorme en el ser humano. Cuando uno está estresado, ¿en qué cae? En la inacción. La gente se paraliza. A mí me ha pasado, seguro que le ha pasado a usted. El estrés es tan grande y la gente con tanto estrés se quedan quietos. Y cuando te quedas quietos, deja de fluir la unción. El poder que está en tu corazón se mueve cuando tú le crees a Dios y te mueves en fe. Cuando tú empiezas a bendecir, cuando tú empiezas a agradecer, cuando tú empiezas a decir, venga, cuénteme esa idea que usted tiene. Vea, yo tengo esto, no tengo nada, pero esto es lo que tengo. Denme una idea con eso. Cuando usted se mueve, el Espíritu de Dios empieza a moverse con usted. Y cuando Él se empieza a mover y usted empieza a agradecer y empieza a caminar y deja de llorar y deja de meterse la cabeza entre las rodillas diciendo, Dios, ¿por qué me abandonaste? Dios empieza a hacer milagros. Dios empieza a hacer cosas extraordinarias. Por eso tienes que conectarte y empezar a actuar en fe. Porque la fe causa que el Espíritu Santo se mueva sobrenaturalmente sobre tu vida. Cuando empiezas a bendecir y a hablar bien, Dios empieza a multiplicar lo que tienes. En lugar de decir, es que a mí no me sale trabajo, es que a mí no me pasa nada bueno, es que mire cuántos años llevo aquí esperando la bendición de Dios y nada que llega. Escúchame, Dios quiere moverse y solo está esperando que busques ayuda. ¿Qué hizo la mujer? La mujer hizo una sola acción. Fue y buscó al hombre de Dios. Y el hombre le dio algunas indicaciones sencillas. Ella las ejecutó en fe. ¿Y el resultado qué fue? Vivió y comió y sus hijos no fueron esclavos. Su vida fue transformada porque Jesús vino a cambiar nuestras vidas. Él vino a traer bendición, a sacarte del problema, a romper la adicción, a romper el problema financiero. Él no está condenando, Él está diciendo, créeme, ven a mí y yo voy a traer sobre ti gran bendición. Porque Jesús vino a eso, a transformar nuestras vidas. Necesitamos tan solo salir de la mentalidad de víctima. No estar esperando y esperando que llueva del cielo. Porque Dios se va a mover contigo cuando tú le creas. Porque Él te ama y nos creó para sí. Somos amados por el Señor. Y cuando ella vino y empezó a vertir el aceite, y lo hizo en fe, porque tenía un frasquito, una vasijita con aceite. Y se dio cuenta que cuando la vertía, el aceite fluía, pero no se agotaba. Y venía otra vasija, lo vertía, y no se agotaba. Y pasó tal vez unas 2, 3 docenas de vasijas y seguía. ¿Cuándo dejó de fluir el aceite? Cuando ya no había quien llenar. ¿Sabes cuándo deja de fluir el poder sobrenatural aquí en la iglesia? Cuando ya no hay nadie a quien llenar.
Cuando no hay gente que diga, Dios mío, vengo aquí por mi milagro, vengo aquí para servirte, vengo aquí para recibir una respuesta tuya, el aceite deja de fluir. Y yo me doy cuenta, yo oro por el Espíritu Santo, haz milagros, Señor. Y cuando la gente está incrédula y a pesar de que estén vacíos, igual no quieren recibir oración, igual no quieren recibir nada, inmediatamente la provisión se seca, se corta. Pero cuando hay una o dos personas o cinco y están diciendo, yo quiero recibir de Dios, yo quiero la gracia de Dios, quiero acercarme a Jesús, inmediatamente Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales y empieza a traer bendición. ¿Cuántos son vasijas vacías en este lugar? Que están dispuestas para que el Señor las llene. ¿Cuántos son vasijas que dicen, Señor, yo quiero tu poder y yo quiero ser lleno de Dios? Bueno, póngase en pie porque vamos a orar y vamos a decirle al Señor y vamos a romper la maldición. Jesús dijo algo. En Corintios, 2 Corintios, el Señor dice que Jesús se hizo pobre por causa de nosotros, para que nosotros fuésemos enriquecidos con Él. Cuando vienes a Jesús, necesitas entender que Él no quiere que tú seas rico. Y no estoy hablando de dinero estoy hablando de algo espiritual. Los que creen que tienen, no tienen nada. Y los que dicen no tengo nada, lo van a tener todo, porque van a tener al Señor. Por eso el Señor dijo al que es pobre y humilde de espíritu, a ese le voy a dar todo. Por eso Jesús era rico, aunque no tenía chequera, ni burro último modelo. Jesús tenía todo, porque tenía conexión con el Padre. Entonces, cuando Él necesitaba algo, el Padre venía y se lo daba sobrenaturalmente. Y Él no estaba estresado como nosotros, que no voy a tener para la matrícula, que no voy a tener para qué. Hace 15 días yo estaba estresado y estaba en un estrés que sudaba gotas de sangre financieras. Y decía yo, Dios, mi hija, ¿yo qué voy a hacer? Y yo eché números, echamos con María Elena y María Elena dijo, listo, vendamos el carro, acabemos en esto, ya. Y el Señor vino a las 3 de la mañana a mi vida y me habló. Y a las 3 de la mañana, y lo recuerdo bien, porque estuve desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana de rodillas ante el Señor, quejándome y diciéndole, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque se acercaba todo el tiempo de definir todas las cosas para mí. Y el Señor a las 3 de la mañana vino, descendió y me dijo, yo te sostendré. No te preocupes. Es por gracia. Yo te daré todo lo que necesitas. Ese día, y pregúntele a mi esposa, es testigo, me acosté, me dormí lo poquito que pude dormir, me volví a parar porque tenía que trabajar y todo el día estuve, pero con un sueño terrible. Pero desde ese día, Dios me dijo y me dio paz. Me conecté con el cielo y del cielo viene todo lo que necesitamos. Y yo no tenía nada. Y algunos que estuvieron orando por nosotros, mi hija se fue a su fiesta de graduación, al prom, no, eso no es prom, es el excursión. Paseo, la excursión. Y llamaron, tiene entrevista, y no estaba. Porque ella aplicó. Y ahora, llamé al tipo y le dije, mire, ella está de excursión. Me dijo, bueno, tranquilo, se la hacemos cuando llegue. Yo, bueno, qué bendición. Ni siquiera tuvo que ir a la universidad, vinieron ahí, se entrevistaron ahí a la vuelta de la casa. Yo no sé, pero eso no es normal. Ahí, le dijeron, le mandamos la señora, una profesora, creo que le decía las pruebas de no sé qué. Porque Dios había dicho, es tuyo. Y yo lo creí, por la gracia de Dios, lo creímos. Y le mandaron a la señora, le hicieron una entrevista, echaron 1 hora. La señora salió hablando maravillas, me llamó al rato el tipo,
que define eso. Y me dijo, no, solo la recomendaron amplísimamente. Y yo era orando por la entrevista diciéndole, Señor, dale gracia a María Alejandra. Y le dio una gracia que llamé al tipo porque no podemos ir. No, esta semana tenemos que ir a firmar no sé qué. Y le dije, hermano, yo no puedo ir. Y me dijo, ¿cómo así que no puede venir? Me dijo, no, lo felicito, señor Yepes, lo felicito. Y otra vez lo felicito, y yo lo felicito. El que tiene que agradecer soy yo. Pero el tipo, lo felicito. Y no se preocupe, fírmeme aquí a la carrera temprano y después a la semana siguiente hablamos. Su beca está ahí. Porque es Dios. No necesitas dinero, necesitas a Dios. Y cuando tienes a Dios, lo tienes todo. Y no vas a tener que estar sufriendo. Como yo, ahórrese la úlcera, la gastritis, el colon inflamado. Dios tiene todo en su mano. Toma el aceite que Dios te dio. Tienes al Espíritu Santo en tu corazón, lo tienes. Toma el aceite y empieza a vertirlo en otros. Háblale de Jesús a otros, viértelo en otros. Háblales del amor de Dios. Y mientras más gente hay aquí con deseo de Dios, más aceite fluirá. Para que ellos conozcan y tú conozcas que tienes un Dios que es tu Padre, que te ama y que está dispuesto a darte todo lo que necesitas si lo permaneces en Él. No temas, Dios está contigo. ¿Qué tienes en casa? Tienes muchas cosas. Empieza a bendecir y agradecer lo que tienes, porque Jesús está aquí. La palabra que me dio esta mañana y lo compartí en la oración, Dios va a poner en honra personas, y ya empezó a hacerlo. En un día serán puestas en honra. Pero no te apegues a lo que no tienes. Hay unos que están apegados aquí que porque los abandonó no sé quién, entonces ya se están muriendo. Escúcheme, como decía mi mamá, no pelee por tripa, mijo. Yo tengo el esposo, la esposa que tú necesitas. No se ponga a pelear, porque a veces la gente se encapricha con un negocio, con una persona, con lo que sea. Ahora, no estoy hablando de su marido, no estoy diciendo cámbialo. Pero Dios va a cambiar también tu compañero, tu esposa. Va a haber un cambio de corazón. Y la honra que no recibes, vas a recibirla, porque Dios es bueno. Que su amor es para siempre. Cierre sus ojitos ahí. Dígale, gracias Señor, porque tú estás conmigo. Hay aceite en mi corazón. Hay Espíritu Santo en mi vida. Dígaselo. Gracias. Y voy a hablar de Jesús, voy a contar sus maravillas. Y mi necesidad no te es desconocida. No es que Dios se olvidó de ti. No. En humildad ven a Él, vacío. Así como estás, como una vasija de barro. Tal vez fracturada también. No solo vacía, sino además dañada. Dile, Señor, repárame, que yo pueda contener tu presencia y mi comunión contigo, porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Y quiero que ahora empiece a bendecir lo que tiene. Estás orando, hemos venido orando por romper maldición financiera. Trabajos esclavizantes, mal remunerados, jefes que maltratan y abusan. Y dígale, Señor, yo no quiero que Satanás sea mi jefe. Ponme en un trabajo donde tú seas mi jefe. Yo no sé cómo algunos pueden despreciar el llamado de Dios a servirle y se van a buscar cosas seculares. Escúchame, Dios, a los que llamó para que le sirvieran, y aquí hay personas con llamado tiempo completo a ministrar al Señor, Dios te sostiene. No te devuelvas a buscar la provisión al mundo, porque Él es nuestra provisión. Él no dijo, te voy a dar una heredad, te voy a dejar una herencia. Él dijo, yo soy tu heredad. Yo soy tu heredad. Si Dios te llamó a servirle, sírvele, porque Él es tu heredad y Él te sostendrá. Él pagará por ti. Él abrirá camino donde no lo hay. Puertas que estaban cerradas se abrirán y nadie podrá cerrarlas, porque Jesús está contigo. Dile, Señor Jesús, te entrego mi corazón. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Moriste en la cruz para perdonar mis pecados financieros, para perdonarme
por todas mis faltas. No me reproches, solo esperas que yo me arrepienta y vuelva a ti. Y yo vuelvo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu perdón. No me devuelvo, Señor, a buscar las cosas en el mundo. He tomado la decisión de seguir a Jesús y te entrego mi vida. Y si tú le quieres servir al Señor, dile: Señor, yo no sé qué vas a hacer conmigo, pero yo te sigo a ti, porque tú eres quien me sostiene. Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo oro que se rompa por el poder del Espíritu toda deshonra, áreas de deshonra, donde habías tenido derrota tras derrota. Y tal vez en orgullo te levantaste a decir: yo estoy bien. Pero en el fondo de tu corazón tú sabes que has sido derrotado. Dile: Señor, acepto mi derrota, necesito tu victoria. Necesito tu victoria. Y me voy a conectar. Voy a buscar ayuda con el hombre de Dios. Voy a buscar, Señor, lo que tengo en casa, lo que me has dado, porque va a ser multiplicado. Y me voy a mover en fe, en el nombre de Jesús. Y voy a tomar lo que tú me has prometido. La bendición que tú me has prometido, la tomo ahora en el nombre de Jesús. Recuerda esto: Jesús vive. Él es el Eliseo. Él es el Salvador de nuestras vidas. Y si pones tu fe, Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.